tardes, queridos hermanos y hermanas. Saludo también a mis hermanos que se encuentran a través de la transmisión. Y doy gracias al Señor porque podemos iniciar un nuevo año. Podemos congregar. Todavía, ¿cierto? A pesar de las dificultades que hemos visto en este inicio de año, podemos seguir diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y siempre es un motivo de alegría poder compartir la palabra del Señor, poder encontrarnos, ¿cierto?, con el Señor a través de su mensaje. Pero por sobre todas las cosas siempre es un buen motivo para poder escuchar la voz de Dios. Siempre he creído que cuando uno comparte una reflexión o comparte un mensaje, primeramente el Señor tiene que tocarnos a nosotros mismos, poder hablar a nuestras vidas. Así que les invito a que podamos pedir al Señor, ¿cierto?, que aquello que yo he preparado sea solamente un instrumento de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a pedirle a Dios. Amado Dios, te rogamos en esta tarde, Señor, que esta palabra, Señor, pueda hablar a nuestras vidas. Señor, que no solamente sea un texto escrito o palabras, Señor, al viento, sino que puedan hablar a nuestro corazón, puedan transformar nuestra vida, pero que seas tú, Señor, obrando a través de la palabra. Que no sea yo, Señor, quita en este momento cualquier pensamiento o palabras que hayas puesto, Señor, que no sean lo que tú deseas para tu pueblo, para que podamos también recibir, Señor, lo que tú deseas, tu alabanza, Señor, y todo lo que tú quieres, Dios, habla a nuestras vidas en este momento. Gracias te damos, Señor, en tu nombre oramos, amén. Bien, queridos hermanos, bueno, no sé si todos saben, pero en el lugar donde yo trabajo, constantemente yo estoy compartiendo la palabra del Señor. Diariamente, ¿cierto? Comparto devocionales con los funcionarios del colegio, palabras, ¿cierto? Con estudiantes, incluso con apoderados. Entonces a veces a uno se le hace un poco raro, ¿cierto?, volver a escribir un sermón o un mensaje más extenso, porque generalmente uno tiene que estar con la palabra ahí como diaria y acordándose de distintos versículos, porque las personas no tienen una hora, ¿cierto?, 45 minutos, incluso ni siquiera a veces tienen ni 20 minutos para sentarse a conversar con uno. Pero precisamente hoy día yo estaba revisando, ¿cierto?, lo que venía para el leccionario, releyendo, y me dio mucho gusto porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo con la hermana Arline, y la hermana Arline tomó, ¿cierto?, los versículos del leccionario para poder leerlos hoy día, uno en Salmo y el otro en el Evangelio, que era precisamente del que yo voy a hablar hoy, en Lucas capítulo 3, versículos 15, 16, 21 y 22. Y como ya los leímos, ¿cierto?, la hermana Catalina nos ayudó ahí en la lectura, pero de todas maneras vamos a ponernos un poquito en contexto. Y estos 4 versículos nos hablan cuando Jesús inicia su ministerio, que claro, no dice inicio del ministerio de Jesús, pero dice el bautismo, que es básicamente con lo que inicia su ministerio, ¿cierto?, donde él hace un quiebre, ¿cierto?, en su vida que llevaba. Quizás Jesús siempre llevó su vida lo más recta posible, ¿cierto? Era Dios mismo en la tierra, hijo de Dios. Pero aún Jesús, siendo Jesús mismo, debe haber un acto público en el cual Él determina, ¿cierto? Y dice, ok, mi vida pasada queda aquí y hoy inicio una nueva vida. Y en este capítulo de Lucas nos habla acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿cierto? Previamente a Jesús, él preparó el camino, ¿cierto? Él habló acerca de que el que venía después de él era mucho más grande, que iba a hacer hazañas, ¿cierto? Y distintos actos que eran mucho mayores a los que el mismo Juan el Bautista había realizado. De hecho, ¿cierto?, en uno de los versículos él dice que él no iba a ser ni siquiera digno de desatar el calzado, o sea, que ni siquiera iba a poder estar ahí postrado de sus pies ante tal magnitud, ¿cierto?, que era Jesús. Entonces yo me ponía a pensar en lo que significaba el bautismo para cada uno de nosotros y nosotras. Y el bautismo viene a ser un acontecimiento en la vida, ¿cierto?, de los cristianos que marca el inicio de una nueva vida. Cuando nosotros somos bautizados, ¿cierto?, se supone o debiese ser que nosotros dejamos atrás una vida.
y hacemos público, ¿cierto?, que hoy somos llamados hijos de Dios. Es un símbolo público en el cual nosotros demostramos ante la comunidad de fe o ante nuestra familia, nuestros amigos, ¿cierto?, a quienes nosotros hagamos parte de este bautismo, que nosotros aceptamos vivir una nueva vida. Y por eso también se hace el bautismo en el agua, porque el agua, ¿cierto?, es un símbolo de pureza, donde purificamos nuestras vidas. Y yo me puse a buscar, ¿cierto?, en el diccionario, y el bautismo dice que tiene en el latín y en el griego su inicio, ¿cierto?, su raíz es la misma. Y habla de que es uno de los primeros sacramentos de la iglesia, ¿cierto?, que nosotros conocemos como cristianos, y que se administra derramando agua sobre la cabeza o por inmersión. Nosotros conocemos las dos formas, ¿cierto? En el caso de Jesús, él fue llevado a un río, ¿cierto?, y lo metieron al agua, ¿cierto?, salió y fue bautizado por inmersión. Y quienes, ¿cierto?, conocemos otras situaciones, ¿cierto?, muchas veces acá en el templo, ¿cierto?, se les moja la cabecita o a los niños o a un adulto, ¿cierto?, y son bautizados. Y también, ¿cierto?, hay otro tipo de bautismo. Cuando nosotros hablamos en lo secular, hay personas que hablan del bautismo de fuego, del bautismo de sangre, que ahí tiene que ver con cuando alguien ha recibido, ¿cierto?, en el caso de fuego, cuando alguien va a la milicia y tiene que enfrentarse a un combate y él recibe un bautismo de fuego, ¿ya?, porque se enfrenta a un primer combate. Y en el caso del bautismo de sangre es cuando alguien se hiere por primera vez en un combate. Entonces el bautismo y todas estas cosas siempre están ligadas mucho a las primeras veces, aquellas cosas que nosotros hacemos como una primera y única vez. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con esa primera vez que nosotros conocimos al Señor? Cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿cierto?, que nuestra vida iba a ser diferente. Quizás, yo no sé, ¿cierto?, si todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión, quizás alguien se encontró con este video, con esta transmisión en vivo, y a lo mejor nunca ha recibido al Señor. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios recibimos al Señor y qué pasa con nuestro medio? ¿Se darán cuenta las personas que están a nuestro alrededor o se habrán dado cuenta? En mi caso, yo a los 15 años recibí al Señor. ¿Se habrán dado cuenta las personas que estaban a mi alrededor que yo había recibido al Señor y había comenzado a vivir una nueva vida? Nosotros como hermanos y hermanas de la iglesia, ¿seremos capaces de percibir cuando un miembro, ¿cierto?, cuando un hermano o una hermana acepta por primera vez al Señor? Porque la palabra del Señor es clara. En una de las cartas de Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Eso está en Efesios 4:22. Y el viejo hombre debe quedar atrás. Pero a veces nosotros traemos esa segunda línea, ¿cierto?, esos vicios, aquellas cosas que son donde nosotros estamos en nuestra zona de confort, a veces las traemos igual a la vida de la fe. Y por eso a lo mejor nuestra vida no tiene ese quiebre que tuvo quizás la vida de Jesús, porque si bien Jesús, ¿cierto?, siempre fue puro, santo, pero él igual realizó el bautismo como un hecho que marcara un antes y un después para que la gente se diese cuenta de que él estaba haciendo las cosas de manera diferente. También nosotros conocemos ese versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si nosotros decimos que somos una nueva criatura, si hemos aceptado al Señor, debe ser desde el primer punto de vista en que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Quizás para nosotros, a lo mejor que estamos más en la adultez, dejar ciertas actividades, ciertas cosas que traíamos del pasado, puede resultar un poco más sencillo porque tenemos la capacidad, ¿cierto?, de tomar decisiones quizás más radicales. Pero a veces aún así, a pesar de ser adultos, de ser más grandes, ¿cierto?, nos cuesta dejar atrás lo que no nos hacía bien, dejar atrás lo que no era bueno ante los ojos del Señor. Y es así como nosotros podemos encontrar muchos versos bíblicos que nos hablan de cómo nosotros llevamos nuestra vida el día de hoy, a ver si es que estamos contrastando con la palabra y realmente estamos siendo hijos de Dios, nuevas criaturas, si realmente vivimos ese proceso de cambio.
En Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando de lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Para nosotros no debiese existir la mentira piadosa, no debiese existir ese pequeño engaño para poder hacer sentir mejor a nuestro hermano o nuestra hermana. Somos llamados a hablar verdad. Si nosotros sentimos, cierto, que vivimos en una injusticia, Job 22:23 dice, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si te alejas de la injusticia. A veces nos sentimos mal, sentimos que nuestra fe se puede haber quebrantada o sentimos que a lo mejor nos hemos alejado un poco del Señor. Simplemente la palabra nos dice que debemos volvernos al Señor. En Colosenses 3, 8 y 9 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, lenguaje soez de vuestra boca. Yo me ponía a pensar cuando leía estos versículos y me acordaba que a veces nosotros solamente consideramos el venir a la iglesia o el haber tenido un encuentro personal con el Señor hace un par de años o muchos años atrás, o quizás hace poco, como lo único que necesitamos para poder acercarnos al Señor y sentirnos esas nuevas criaturas. Pero el camino que el Señor tiene para nosotros es un camino largo, en el cual nosotros debemos cada día dar un paso más. Cada día pensar en que no solo con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, mi carácter, lo que yo soy, pueda ser transformado. Hay pequeñas cosas con las que nosotros podemos iniciar. De un día para otro, ¿cierto? No vamos a cambiar al 100% lo que nosotros hemos sido. Pero principalmente, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que a lo mejor nos puedan estar viendo, no se trata de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. No se trata de descansar, ¿cierto?, en lo que nosotros podemos hacer. Se trata de poder depositar nuestra confianza y lo que nosotros somos en nuestro Señor y Salvador. Con las fuerzas de Dios es donde vamos a poder alcanzar, ¿cierto?, esos objetivos que Dios tiene para nuestras vidas. Todas aquellas cosas, ¿cierto?, que nosotros a lo mejor pensamos que Dios ha soñado para nosotros, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Jesús mismo, ustedes lo pudieron ver, ¿cierto? Él no se confió en lo que Él podía hacer. Incluso estando, ¿cierto?, en el monte, Él oró para que el trago, ¿cierto?, pasara de Él. Pero Él siempre antepuso la voluntad de Dios porque sabía que no era con sus fuerzas, sino que era con las fuerzas de su Padre. Uno de los versículos, ¿cierto?, que estaba sugerido hoy día era Hechos 10, del 34 al 38. Y ahí Pedro habla y dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Otro de los versículos también que hoy día nos invitaba, ¿cierto?, a leer era Isaías 42, del 1 al 7. Y dentro de esos versículos dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Y el primer versículo que leía nuestra hermana Arline en el Salmo 45, del 7 al 9, decía, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces cuando yo me puse a meditar de estos versículos que nos invitaba hoy día el leccionario, y el título de todo el leccionario decía el bautismo de Jesús. Finalmente nos habla acerca de un pequeño paso que nosotros podemos hacer para comenzar a vivir lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Queridos hermanos, la hermana Arline nos decía al inicio del culto que nosotros hoy día estamos en el primer culto del año 2022. Y quizás estos 2 años han sido bastante extraños. Para algunos puede haber sido años en los cuales se acercaron mucho al Señor porque a lo mejor en la soledad, ¿cierto?,
de la casa o de la habitación, tuvieron más tiempo para encontrarse con el Señor, para poder a lo mejor hablar con Dios de manera más directa, más cercana. Pero no es ninguna mentira que para muchos también fue un tiempo más difícil, porque al no venir a los templos se alejaron más del Señor. Y sintieron, ¿cierto?, que de a poco Dios dejó de ser la prioridad en su vida y pasaron a hacer otras cosas, las pantallas o las reuniones, ¿cierto?, con amigos u otras actividades. Por lo tanto, lo que nos invita hoy día, los 4 textos que hablaba el leccionario, era a poder buscar la justicia, a poder buscar ser nosotros justos también. Y la justicia se define, yo le pedí al Mati si tiene ahí las imágenes que le mandé. La justicia se define como un sistema de imparcialidad con el que Dios nos juzga. Dios trata, ¿cierto?, a todos y a todas de manera igual. A Dios no le importa, ¿cierto?, si nosotros estamos en un puesto más alto, más bajo, si tenemos más o menos años en el Evangelio, si estamos más o menos cerca de Él. Él trata a todos los seres humanos por igual. Pero también hay leyes en las cuales Dios se basa para poder mirarnos como sus hijos y como sus hijas. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen distintas visiones a lo mejor, según nosotros. Finalmente Dios es el mismo y hay un par de cositas nomás que cambia, pero nosotros hablamos que en el Antiguo Testamento hay un Dios de la ley, ¿cierto? Y hablamos que en el Nuevo Testamento hay un Dios de la gracia, que nos habla, ¿cierto?, con amor, con ternura. Pero finalmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios demanda de nosotros cosas similares. Y espera que nosotros podamos acercarnos más a lo que Él espera de nuestras vidas, más que nos alejemos. En Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos a lo mejor lejanos al Señor, o a lo mejor estamos cercanos a Él, nos sentimos muy bien y muy cómodos en la cercanía que tenemos al Señor, jamás debemos olvidar que el Señor se hizo hombre y conoció lo que era ser hombre o ser mujer en el caso, ¿cierto?, nuestro. Dios entonces en forma de Jesús se hace hombre y entiende lo que vivimos, pero hay una salvedad. Dios puede comprender lo que nosotros padecemos y vivimos, pero Él, a pesar de haber sido tentado en todo, Él no pecó, cosa que sí hacemos nosotros. Y según la palabra, ¿cierto?, nuestro modelo debe ser el de Cristo. Por lo tanto, una de las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer para poder acercarnos a vivir esta justicia del Señor es tratar de enfrentar estas dificultades, estas pruebas, intentando, ¿cierto?, no pecar, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segundo ejemplo en el que Jesús nos demuestra, ¿cierto?, lo vano que podemos llegar a ser nosotros. Jesús mismo se humilló, fue obediente. Y a veces nosotros, por pequeñeces, ¿cierto?, somos altivos, nos alejamos
y sentimos que lo que hemos hecho es magnífico y espectacular, cuando tenemos el ejemplo máximo de Jesús. Entonces Jesús, por medio de este sacrificio que vemos en este versículo, Él se convierte en nuestra justicia. Ya no necesitamos nosotros, ¿cierto?, ir a otros lugares, porque Jesús mismo viene a hacer justicia para nuestras vidas. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Ustedes pueden tomar, ¿cierto?, una moneda que es pequeña. Voy a tomar yo un papel que hay acá, ¿ya? Nosotros vamos a imaginar que nosotros somos como este papel. Y Jesús va a ser como esta Biblia. Entonces yo voy a cerrar la Biblia aquí. Y si ustedes se dan cuenta, supongamos que lo que está acá afuera es Dios. Cuando Dios nos ve, no ve nuestra vida, ve a Jesús. Por Él nosotros somos justificados. Por lo tanto, lo mucho o lo poco que nosotros hemos hecho, o lo bueno o lo malo que hemos hecho, no vale. ¿Qué es lo que vale? Que nosotros hayamos aceptado a Jesús en nuestra vida. Porque de esa forma nosotros somos justificados. Vamos a abrir de nuevo la Biblia porque estaba aquí el versículo. Pero queridos hermanos, a veces a nosotros se nos olvida. Y comenzamos a vivir una vida tan diferente. ¿Por qué? Porque consideramos que haciendo buenas o malas acciones, ¿cierto?, nos vamos a acercar o alejar más del Señor. Las dos primeras, ¿cierto?, nos habla acerca de ejemplos de lo que el Señor nos puede invitar a vivir. Y el tercero, en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Entonces, así como les mostré, ¿cierto?, cuando nosotros realmente, queridos hermanos, morimos a nosotros mismos, nos podemos esconder en el Señor. Y nuestra vida puede ser realmente transformada. Jesús está aquí, esperando, ¿cierto? Está ahí cada vez que nosotros salimos a predicar o cada vez que estamos en un lugar. Él está ahí pendiente, ¿cierto?, de que alguien pueda recibirlo. Pero finalmente la decisión de poder realizar una acción distinta es nuestra. Porque Dios puede estar ahí esperándome, pero si yo no tomo la decisión, difícilmente va a poder hacer algo el Señor en mi vida. Dios es todopoderoso, pero también espera que nosotros aceptemos su poderío en nuestra vida. En Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es justo. En Dios no vamos a encontrar la injusticia, todas aquellas cosas que nosotros reclamamos, que pensamos que a lo mejor que un sistema de salud o de educación o cualquier otro pueda estar de buena o de mala forma. Eso, lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, con Dios no ocurre. Siempre en Dios vamos a encontrar lo justo, lo que es bueno y agradable para nuestras vidas. Las obras, ¿cierto?, los actos que nosotros podamos ver, todas esas cosas, Dios siempre va a ser justo para nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que la justicia de Dios sea lo que a nosotros nos agrada. Porque Dios a todos nosotros, hombres, mujeres, ¿cierto?, niños, niñas, adultos, mayores, nos ve con amor, pero sí con justicia. Él ve cuando nosotros nos acercamos, nos alejamos de Él, ¿cierto? Yo siempre me preguntaba, Dios se mueve en medio nuestro, pero cuando nosotros a veces hacemos una oración que no es real en nuestro corazón, sino que son solo palabras, Él puede conmoverse. Puede pensar que le dio pena, ¿cierto?, vernos llorar, ver que sus hijos sufrieron un poco. Pero su poder se va a demostrar realmente cuando Él vea que hay una acción en nuestra vida que provoque un cambio. Que realmente nosotros tomemos una decisión, tal como lo veíamos en el bautismo, y es que hay hoy día un antes y un después. Queridos hermanos, el Señor nos invita
a poder vivir una vida, ¿cierto?, bajo su justicia. Pero eso también requiere de una parte nuestra. Como les explicaba, ¿cierto?, Dios es justo y Dios nos ve a todos de manera, ¿cierto?, por igual. Pero también el Señor tiene leyes establecidas para nosotros. Y nos vamos a ir a Job capítulo 34 desde el versículo 17 al 19. Y este versículo es bastante bueno porque todos nosotros, ¿cierto?, vamos a estar en alguna de estas posiciones o hemos pasado por alguna de estas posiciones. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí viene la otra parte, que dice: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Queridos hermanos, nosotros iniciamos, ¿cierto?, un nuevo año el 1 de enero, ¿cierto?, ese día sábado, 1 de enero del 2022. Y generalmente nosotros esperamos, ¿cierto?, y ponemos nuestros planes, nuestras promesas, ¿cierto?, lo que hemos deseado y anhelado en las manos del Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente disponemos lo que nosotros somos para que el Señor transforme en este nuevo periodo? Muchos de nosotros nos toca estar como trabajadores, ¿cierto?, como siervos, o a otros a lo mejor les tocará estar en la vereda de ser hoy día amos, jefes, ¿cierto? O quizás algunos estuvieron, ¿cierto?, en esa vereda, o en algún momento de este año o del próximo nos puede tocar, ¿cierto?, estar de amos o de siervos o de trabajadores, ¿cierto?, jefes. Y este es una muy buena forma que nosotros podemos tener, ¿cierto?, en el mundo laboral sobre todo, pero también en el mundo del colegio, para los niños y las niñas, de poder mostrar que nosotros somos distintos como hijos de Dios e hijas de Dios. Si un cristiano es un estudiante o un trabajador o un jefe, sus acciones van a hablar por sí mismo. Si un cristiano, ¿cierto?, es trabajador, debe respetar a sus jefes. Si hay un niño, ¿cierto?, un cristiano, un niño, una niña cristiana que está en un colegio con un profesor o profesora, lo primero que debe hacer es respetar a ese profesor o esa profesora. En la casa, los hijos, ¿cierto?, son llamados a respetar a sus padres, a honrarlos, amarlos. Pero también para el otro lado hay una responsabilidad. Para los jefes, no deben amenazar ni dar malos tratos a sus súbditos, ¿cierto?, en este caso a sus trabajadores. Los profesores o profesoras, inspectores o inspectoras que están a cargo de niños y niñas, jóvenes y adolescentes, no podemos tratar con malos tratos al otro cuando nos toca estar en un lugar de quizás de privilegio o, ¿cierto?, o de autoridad. Y lo mismo los padres. No podemos tratar, ¿cierto?, con malos tratos a nuestros hijos y nuestras hijas si esperamos que los hijos y las hijas nos respeten. Dios entonces tiene leyes para cada uno de nosotros. Si bien Dios es justo y nos ama a todos por igual, nos corresponde una parte a nosotros. Quizás es difícil, ¿cierto?, hoy día anotarlas todas y cumplirlas todas. Pero podemos partir con cosas pequeñas, con acciones sencillas que realmente tengan un impacto en las personas que no conocen al Señor. No importa si el que está al lado de nosotros no conoce al Señor. ¿Saben lo que va a ser importante? Que a causa a lo mejor de una buena acción que vean de nuestra parte, puedan lograr conocer al Señor.
Somos muy responsables, queridos hermanos y hermanas, de que nuestras vidas sean reflejo real de lo que Cristo quiere para nosotros. Así, como decíamos, ¿cierto?, en el caso de los jefes, de los hijos, de los padres o de los trabajadores, cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene una función que cumplir en este lugar. No importa si somos pequeños o somos grandes, porque a veces nosotros, ¿cierto?, nos refugiamos, no, que los niños chiquititos, no, todavía no, o los adultos mayores, ¿cierto?, no, ya pasaron esta época. No, todos nosotros somos responsables de dar a conocer al Señor y vivir en su justicia. Entonces, si el mismo Señor tomó, ¿cierto?, esta decisión de ser bautizado para poder iniciar su ministerio y marcar un antes y un después en su vida, nosotros también somos invitados y convocados a tener ese cambio real y ese punto en nuestras vidas que realmente decimos, ok, lo que era de mi viejo hombre queda atrás y hoy vivo una nueva vida. No sirve si hicimos un pacto hace 20 años, hace 15 años, hace 25, 50 años y hoy día, ¿cierto?, mi vida cambió y ya no, ¿cierto?, no hago lo mismo que hacía antes, sino que diariamente el Señor está invitándonos a poder transformar nuestra vida. Si usted, ¿cierto?, recibió al Señor hace poco tiempo y su vida ha sentido que ha sido cambiada y tocada, qué bueno, qué alegría. Pero siempre debemos buscar, ¿cierto?, como dice, ¿cierto?, midámonos a la estatura de Cristo, lleguemos, ¿cierto?, alcancemos hacia allá. No lo vamos a lograr nosotros, claramente, pero intentémoslo, pero no con nuestras fuerzas, queridos hermanos. Y vamos a recordar, ¿cierto?, Efesios 4:22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos invitados hoy día, ¿cierto?, con estas palabras que nos invitaba el leccionario, a poder mirar nuestra vida. Mirarnos y no pensar solamente en aquellas cosas que nosotros le estábamos pidiendo al Señor para este año 2022, sino que mirar nuestras vidas en profundidad y sentir realmente qué quiere Dios de mí, más que lo que yo quiero del Señor. Pensemos en qué necesita el Señor de mi vida, qué necesita que yo pueda transformar, cambiar, quizás limpiar, y cómo puedo yo ser más como Cristo y menos como yo mismo. Si bien es complejo, porque para todos nosotros, ¿cierto?, siempre hay una piedrita en el zapato, siempre hay algo que nos va a costar más. Pero es ahí donde somos invitados a no hacerlo con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas vamos a fracasar. Y se los puedo dar firmado. Solamente con el poder del Señor podemos realmente sentirnos renovados y transformados. Y saber que el Señor está con nosotros. Así que, queridos hermanos, yo les voy a invitar a que podamos orar y podamos pedirle al Señor que nos diga, que nos revele, ¿cierto?, qué es lo que el Señor hoy día necesita de nosotros. No piense en cuántos años lleva en el Evangelio. No medite en cuánto más o cuánto menos ha hecho este tiempo. No se preocupe. Piense en lo que el Señor quiere de usted. Los niños, los adultos, ¿cierto? Todos y todas somos llamados. Ninguno de nosotros llegó aquí con el título de Jesús. Estamos todos destituidos. Así que somos invitados, todos y todas, a poder decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí este año? ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame con tus fuerzas a poder transformar, ¿cierto?, aquello que yo he sido. Así que les invito a pedirle al Señor. Amado Dios,